tardes, bienvenido a Cátedra de Legislación Ambiental. Esta ya corresponde prácticamente a la tercera clase de la misma y ya hicimos la primera actividad, el primer módulo, que era un mapa organigrama. Tienen que leer las instrucciones, ¿sí? Eh, Siempre en todas las actividades que se presentan, coloco el concepto de la actividad, coloco cómo se realiza la actividad, eh, se desarrolla las instrucciones para la misma actividad, pero no leen o tampoco me escriben si las entendieron o no. Pero el mapa organigrama era algo sumamente sencillo, de lo cual lo que tenían que realizar era, como su nombre lo indica, un mapa tipo organigrama con las leyes ambientales de Venezuela, por el orden jerárquico la misma. Eso era todo. No necesitaban conceptos, no necesitaban doctrina en la misma, sino nada más colocar el orden de las leyes ambientales que pudieran conseguir o investigar, porque leyes ambientales hay muchísimas. Y recuerden que esto es una materia eh, y la misma derecho ambiental es una materia especial. Entonces, como podemos ver, eh, ahí estaba en las instrucciones realizar un mapa organigrama de la ley ambiental en Venezuela, leyes orgánicas, decretos, ordenanzas, entre otros, sobre ambiente, áreas protegidas y régimen de administración especial en el orden que establece la doctrina y en el derecho en Venezuela. También indicar normas, convenios, entre otros, en materia ambiental suscrita en Venezuela, todo en el orden respectivo de la actividad como organigrama. Eso era todo. Meterse, investigar, realizar el organigrama. Primero debían colocar tipo pirámide de Kelsen, valga la comparación, pero tipo organigrama, y ir nombrando cada una de las leyes ambientales que se tienen en el país. Es un mapa conceptual. Mapa conceptual, elaborar un mapa conceptual, y no importa en PowerPoint o en Word, más que todo en Word, porque en los trimestres pasados lo he pedido en PDF, y cuando pasan de Word a PDF, lamentándolo mucho, se distorsiona el mapa. Entonces, mejor hacer un Word y no he pedido que lo cambien a PDF. Aquí dice elaborar un mapa conceptual en cuanto a todo lo referente a concepto de ambiente, legislación ambiental, derecho ambiental, palabras técnicas utilizadas en materia legal ambiental como antrópico, endémico, deforestación. Esto se dio en las primeras clases. Y el mapa conceptual es un diagrama que ayuda a entender, aquí está el concepto, pasos para realizar un mapa conceptual. Todo está definido ahí. Ustedes pueden, ¿cómo es? Establecer cómo es. Aquí ya tengo un envío. Esto cierra el martes 4 de julio, ¿sí? No lo he calificado aún, lo calificaré hoy. Y vamos con la tercera actividad. Esto lo califico en el transcurso del día de hoy. Y la tercera actividad, que viene siendo un trabajo, ¿cómo es? Eh, un ensayo. También ahí está la forma de realizar el ensayo. Acuerdos ambientales, módulo 3. Y la actividad, elaboración de ensayo argumentativo. Elaborar un ensayo argumentativo aplicando normas APA sobre los tratados internacionales que ha suscrito Venezuela en materia ambiental, su cumplimiento y situación ante los mismos, así como un análisis de la problemática ambiental de Venezuela y el cumplimiento de la normativa legal vigente, la política en materia ambiental. El ensayo argumentativo solicitado debe ser una extensión de 4 a 6 páginas, escrita a doble espacio, con un tamaño de letra o sin punto. El ensayo argumentativo es aquel que
que se propone exponer una postura personal frente a un tema determinado. Ustedes no tienen que investigar cómo hacer el ensayo en base a los tratados internacionales. No lean, eh, analicen y expongan ustedes su contenido. Mire, los tratados internacionales, a mi parecer, pues se están cumpliendo, otros no se están cumpliendo. En el capítulo de Venezuela hay tales. Tienen que hablar ustedes a motus propio. Aquí mismo lo dice, un ensayo argumentativo. Yo, en base a ese ensayo, yo no puedo calificarle a ustedes bueno o malo. No, porque es su pensamiento y su forma de sentir y expresar lo que investigar. Ahora bien, si ustedes me van a hacer un ensayo argumentativo, le estoy pidiendo sobre un ensayo argumentativo sobre aplicar las normas APA en los tratados internacionales que ha suscrito en Venezuela en materia ambiental, su cumplimiento y situación, y me hace un ensayo argumentativo sobre la Constitución de Venezuela, pues lógico que no tienen puntuación, ¿sí? Están sin calificación, o sea, quedan en cero porque le estoy pidiendo un ensayo argumentativo de los tratados internacionales en materia ambiental, la situación ante los mismos, así como un análisis de la problemática ambiental de Venezuela y el cumplimiento de la normativa. Y no me salgan ustedes con la cuestión de la Constitución. Eso es para el tercer trabajo que viene cerrando el 23 de julio. O sea, queda todavía 11 días, se abrió el 3 de julio y cierra el 23 de julio. Quedan 11 días para realizar. Suficiente entonces. Estoy viendo ya lo que es la parte del derecho ambiental, ¿sí? Entremos ya en materia, entremos ya en materia de las clases de hoy. Hoy vamos a ver, como ustedes ven en la lámina, el derecho ambiental en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como podemos ver en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en la sentencia del 18 de mayo del 2009, la número 601 del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala Constitucional por amparo constitucional, establece el desarrollo sustentable y el accionar del Estado. El preámbulo, equilibrio ecológico, bienes jurídico-ambientales, que es la tutela ambiental, de lo cual nosotros, como digo nosotros porque yo me incluyo siendo funcionario, como Estado, como funcionario de Estado, pues tenemos esa tutela de el resguardo de todo lo que corresponde al ambiente en nuestro país, ¿sí? En cumplir las normativas ambientales y lo que establece la ley. La normativa ambiental, ustedes como abogados no solamente deben pensar en los árboles, que si talan árboles, porque todo el mundo, casi la mayoría se van en ese principio. No, ambiental corresponde a todo. Como lo dije en la primera clase, ya hoy en día no se toma el concepto de medio ambiente, ¿sí? Sino se toma el concepto de ambiente, porque todo nos afecta. Si ustedes si el ser humano en actividades antrópicas destruye una parte de, de una selva, de una parte del Amazonas, eso no solamente afecta a, vamos a suponer, al país que lo tenga, en este caso sea Brasil, va a afectar a todo el planeta, porque eso es colectivo. Y eso lo podemos, yo siempre lo pongo de ejemplo, cuando hubo el terremoto en Chile, tan fuerte que fue de 9 punto tanto. Bueno, el terremoto movió parte de los continentes, según los estudios que han habido, pues no. Entonces, imagínense, no solamente afectó al país, sino afectó a todo el mundo. Eso en la parte de la naturaleza, la parte ambiental. Y muy bien también hay cuando hay los volcanes en otras partes del mundo o aquí mismo, pues siempre he hecho comparaciones así, en ese sentido de que todo nos afecta. Igual o que cuando en alguna parte del país o en los países vecinos se producen por grupos irregulares, eh, se producen ruptura de oleoductos y eso, y caen
a los ríos de gran afluencia en Colombia o en alguna otra parte, eso tarde o temprano llega al mar o tarde o temprano afecta también a nuestro país, pasa y pasa directamente. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la tutela ambiental no solo protege a Venezuela, sino debe proteger a todo el mundo. Y por último ejemplo, pues sería cuando hubo el terremoto en Japón, con las centrales nucleares que fueron afectadas por el terremoto. Hoy en día, eh, esa radiación que salió de esas centrales nucleares ha pasado por todo el mundo. Por todo el mundo ha pasado, ha llegado, ha atravesado los mares, ha dado toda la vuelta. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la parte ambiental siempre, siempre va a ser positiva, no va a ser individual. Los precedentes del derecho ambiental en Venezuela. Una de las normas más antiguas es la ordenanza del Cabildo de Caracas el 29 de abril de 1594. Ojo, esta ordenanza como ley, porque también hay personas que dicen que la primera ley ambiental que se hizo aquí fue el decreto de Chuquisaca. No, este, hay normas ambientales que ya establecían en la época de la colonización, de la independencia, de lo cual prohibía que las aguas de las tenerías fueran devueltas a las sequias, so pena de multa y suspensión de la actividad. Eh, las tenerías pues eran donde, o es, que todavía hoy en día existe en varias partes del mundo, en unas partes del mundo son completamente industrializadas y en otras partes, estaba viendo en estos días, perdón, un programa de Marruecos y todavía usaban el curtido de pieles, el arreglo de las pieles, lo usaban todavía tipo de hace 500, 600 años, a manera manual y artesanal, la cual prohibía que las aguas de las tenerías, que las tenerías son esas empresas donde llega cualquier tipo de cuero, sea ganado vacuno, sea ganado tipo de cabras, de cualquier tipo, ahí ellos lo limpian y eso pasa por un proceso, pero con que lavan eso, esas aguas pasan pasaban o pasan a los ríos y eso es sumamente contaminante. Eso es impresionante el hedor que emanan eso. Entonces, aquí el Cabildo de Caracas, el 29 de abril de 1594, prohibía que las aguas las tenerías fueran devueltas a esas acequias. De igual manera, existió otra norma hispana representada por leyes, ordenanzas y cédulas reales que contenían regulaciones del uso y conservación de las aguas, así como prohibiciones de tala y quema de bosques y montes. Imagínense, a finales del año de 1500, ¿m? Siglo XVI, a finales del año 1500, y estaban prohibidas las talas y quema de bosque. Ahora imagínense cuánto, y disculpe el lenguaje coloquial que le hable como abogado, que muchas veces el lenguaje coloquial llega más que hasta la misma teoría y doctrinas que tenemos, pero cuánto palo se le ha dado aquí a Venezuela, a las montañas. Como en el siglo XVI hasta ahorita. Con el advenimiento de la República se decretaron normas destinadas al mantenimiento del ambiente, la salubridad y la belleza de los pueblos. Bogotá, 22 de diciembre de 1827, y se promulgaron decretos que establecían el uso racional de bosques baldíos. Guayaquil, 31 de junio de 1829. El objetivo era proteger el recurso madera y las plantas medicinales, cuyo uso racional debía hacerse de conformidad con las reglas que señalaban las facultades de medicina de Bogotá, Caracas y Quito. Imagínense, era para proteger los recursos maderables, que hoy en día pues prácticamente la hemos acabado, y las plantas medicinales, que es una usanza que muy pocos personas de manera cultural aún la utilizan. Pero bueno, toda medicina viene de la naturaleza, del sentido boscoso.
A partir de la Constitución de 1909, a principios del siglo pasado, aparece en Venezuela por primera vez el interés por los bienes que más tarde formarían parte de la noción actual del medio ambiente. Fíjese, aquí todavía se utiliza la palabra medio ambiente, solo que ese interés siempre estaba ligado al derecho de la propiedad. La Constitución de 1914 garantizaba el derecho de propiedad, pero sujeto a medidas sanitarias. ¿Qué pasa con estos intereses de los bienes que tenía el Estado? Un ejemplo, para esa época del año 1909, el agua era un bien personal, ¿sí? Era un bien utilitario, pero individual. No era un bien de, de derecho del Estado, como hoy en día el agua no pertenece a las personas, pertenecen al Estado. Entonces, aquí se establecía que era el dueño de la propiedad, era el que tenía derecho al agua, igual que los pasos de servidumbre, que hoy en día todavía en el Código Civil lo establece, esos pasos de servidumbre y que también hoy en día muchos de esos caminos de servidumbre, muchos de esos caminos que pasaban entre propiedades, hoy en día se convirtieron en las carreteras nacionales, pero sujeto a medidas sanitarias. Imaginémonos cómo sería esa medida sanitaria. La Constitución de 1925 modificó algunos aspectos relativos a las limitaciones del derecho de propiedad. Concretamente amplió de manera progresiva su marco de restricción en función de la sociedad. Esto ya viene siendo más que todo con los intereses particulares que era relativo a lo que en esa época, en 1925, empezó a suceder en Venezuela, que en otros países fueron en abundancia, aquí en Venezuela no, que fue la búsqueda de plata, la búsqueda de ciertos minerales, que el Estado venezolano no tenía corresponsabilidad de decir yo soy dueño de ellos. Hoy en día sí, todo lo que esté bajo la superficie de la tierra pertenece al Estado venezolano según las leyes que tenía. Entonces, la Constitución de 1925 empezó ya, acuérdense que la Constitución es un documento político, empezó a modificar esa propiedad relativa a una limitante del derecho. La Constitución de 1928 ratificó el contenido del anterior, especialmente a cuanto a las limitaciones del derecho de propiedad y al uso de los bosques y las aguas. Ojo, la Constitución de 1928, o sea que vamos para 100 años, ratificó el contenido de lo anterior, que era lo anterior, los aspectos de la limitante legal que tenía sobre la propiedad, especialmente en cuanto a las limitaciones del derecho de propiedad y al uso de los bosques y de las aguas, al uso. La Constitución de 1936 restringía y prohibía la adquisición y transferencia de algunos tipos de propiedad. Esta novedad posibilitaba establecer la llamada zona de reserva nacional con fines conservacionistas. La Constitución del 36, vuelvo a repito, restringía y prohibía la adquisición y transferencia de algunos tipos de propiedad. Ejemplo, esas zonas que para esa época eran sumamente prístinas, sumamente boscosas, sin ninguna intervención humana, el Estado podía establecer la famosa llamada para esa época Reserva Nacional. Y aquí quiero dejar en claro una cuestión, ustedes como futuros abogados. Una cosa son las áreas bajo régimen de administración especial y otra cosa son parques nacionales. Ejemplo, un parque nacional es un área bajo régimen de administración especial, más toda área bajo régimen de administración especial no es parque nacional. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, las reservas de biosfera en Venezuela son áreas bajo régimen de administración especial, pero no son parques nacionales, pero están inmiscuidas en las áreas bajo régimen de administración especial establecida en la ley. Al igual que como establecido en el primer parque nacional en el mundo, que fue el Parque Nacional Yellowstone en 1878, si no me equivoco. Vamos a buscarlo por aquí un momentico para estar preciso de la fecha.
Es el primer parque nacional del mundo, ¿sí? Ok. En 1883 se fundó el Parque Nacional Yellowstone, ¿sí? Pero no quiere decir que a partir de 1883, entonces las áreas se empezaron a establecer las ABRAES o las áreas protegidas. No, desde antes de 1883 que se crea el primer Parque Nacional Yellowstone en los Estados Unidos, ya existían las áreas protegidas. Mucho cuidado con eso. La Constitución de 1936 restringía y prohibía la adquisición y transferencia de algún tipo de propiedad. Y la Constitución del 47 exigía de exigua vigencia, estableció el derecho de propiedad privada territorial, pero sometido a las disposiciones legales y con la obligación de mantener la tierra y bosque en producción socialmente. Artículo 68 de esa misma ley. Parece mentira, mire, uno como funcionario guardaparques, con los años de experiencia que tiene, y si nos vamos a la usanza de la gente de mayor edad, de más edad, pues ellos cuidaban, y todavía hoy en día, cuidaban la parte boscosa. Es decir, si usted tenía una propiedad, el señor tenía una propiedad de 20 hectáreas, él utilizaba 5, máximo 8 hectáreas, pero no utilizaba todas las hectáreas, y más si tenía agua, por el cuidado de la naturaleza, por el dinero que ellos saben de madera, por todas las situaciones que se le pudieran presentar, pero ellos previendo necesidades. A partir de la Constitución de 1961, se inauguró una nueva visión jurídica del medio ambiente. De su preámbulo definió en forma programática y general los principios que orientaban la política de promoción del bienestar general, la seguridad social y el fomento de su desarrollo económico al servicio del hombre, y estableció la política de conservación de los recursos naturales del Estado, lo que representa un presente clave del actual ordenamiento jurídico del ambiental nacional. Los que tenemos un poquito más de edad, ya pasamos los 50 años. El Ministerio del Ambiente anteriormente se llama Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. Yo me acuerdo mucho de esa palabra. Y cuando uno iba a clase, le hablaban sobre los recursos no renovables y los recursos renovables. Eso cambió. Ya hoy en día todos los recursos se tienen como extinguidos, como recursos que en algún momento se puede terminar, hasta el agua, hasta el agua. Entonces, ya hoy en la usanza, pues ya no se habla de recursos naturales, sino estamos hablando de la política del 61. Ahora bien, en Venezuela, el interés por el medio ambiente o por el ambiente, dejando en claro, durante la segunda mitad del siglo XX surgió muy ligado al programa de reforma agraria. En efecto, antes de promulgarse la Ley Orgánica del Ambiente del 76, la materia ambiental era regulada por la Ley de Reforma Agraria de 1960. Mucho cuidado con esto, muchachos. Y se lo voy a decir como abogado. Y esto me da pie a volver a repetir lo que al principio de la clase estaba diciendo. Uno como abogado debe leer, y esa es la profesión. El abogado que no lee no es abogado, ¿sí? Si se graduó de abogado y no va a leer, no lo ejerza. El abogado, por lógica, por entendimiento, a partir de las constituciones del 62 se inauguró una nueva visión jurídica del medio ambiente. De su preámbulo definido en forma programática, ya lo hablamos, y en Venezuela el interés por el ambiente durante la segunda mitad del siglo XX surgió muy ligado al programa de reforma agraria. En efecto, antes de promulgarse la Ley Orgánica del Ambiente del 76, la materia ambiental era regulada por la Ley de Reforma Agraria de 1916. Esta es la parte que yo le quería decir a usted. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con lo que compran en materia de leyes. Tienen que estar actualizados. Y se lo digo con sumamente preocupado, porque en otras universidades que he dado clase,
en materia de derecho, no solamente derecho ambiental, sino en otras materias, me he fijado que hay estudiantes que compran las leyes por comprarlas, por salir del paso, y cuando uno ve es una ley que está ya abrogada o una ley que está desactualizada, y se la vendieron así. O hasta leyes que tenemos en Venezuela que no es de nuestro país. Eso ha sucedido, muchachos. Tienen que leer, futuros abogados, tienen que leer, eh, sustentarse bien en lo que están haciendo. Y por eso es que yo les digo, la ley orgánica del ambiente del 76, esa ley no la tenemos hoy en día. ¿Mm? Tampoco le voy a decir cuál fue la última modificación de la ley orgánica, la nueva que hay, relativamente, entre comillas. Igual que la ley penal de la. La materia ambiental era regulada por la Ley de Reforma Agraria del 60, posteriormente se incorporaron otros instrumentos jurídicos afines como la Ley de Abono y demás agentes susceptibles de operar una acción beneficiosa en plantas, animales, suelo o aguas de 1964. Y llegamos a la Ley Forestal de Suelo y Agua de 1966 y la Ley de Protección a la Fauna Silvestre de 1970, entre otras, que todavía está vigente, la de fauna silvestre. La Ley Forestal de Suelos y Agua está derogada. Tienen que saber la diferencia entre abrogar y derogar, ¿sí? Todo el mundo o la mayoría de personas aquí en el país, cuando hacen declaraciones o están a nivel jurídico, dicen, no, aquella ley fue derogada. Y tenemos que saber los términos que nos exigen la doctrina y cuál utilizar, en qué momento utilizar cada una de las palabras y sus conceptos. Derogar es cuando la ley es vigente, pero algunos artículos ya no están vigentes, ¿sí? O fueron, por decirlo así coloquialmente, eliminados algunos artículos. En este caso tenemos la ley forestal de suelos y aguas que está derogada. ¿Cuáles artículos están derogados de la ley forestal de suelos y aguas? Pues la parte forestal, perdón, porque hoy en día tenemos una ley de bosque, ¿sí? Y la parte de aguas, porque hoy en día hay una ley de aguas, más la parte de suelo todavía, yo tenga entendido, no existe una ley de suelo, y entonces por lo mismo y tanto está abrogada, no está, está derogada, no está abrogada, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y llegamos a la parte de la Constitución, que los derechos ambientales, artículos 127, 128 y 129, de los cuales en el 127, y vuelvo y repito, es la única constitución a nivel mundial que se le da rango constitucional al ambiente. Eso hay que aplaudir. Es la única. ¿Y cuáles son esos artículos? 127, 128 y 129. El 127 que nos dice, es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente, perdón, a disfrutar de una vida y un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado y la ley que se refiere a los principios bioéticos regulará la materia. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, la especie de vida sean especialmente protegidas en conformidad con la ley. ¿Se acuerdan lo que estaban hablando de los derechos ambientales que son colectivos y no son individuales? La misma Constitución lo dice, mire, aquí lo dice, mire, desenvuelvan un ambiente libre de contaminación, artículo 127, en donde el aire, el agua, los suelos, la capa de ozono no solamente protege a Venezuela,
protege a todo el mundo y está en nuestra Constitución. El artículo 128, el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio, atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas de desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento. Lo tenemos, ¿sí? Ley, ley orgánica de ordenación del territorio, ¿sí? Y aparte de eso, cada estado tiene su ordenación del territorio. El artículo 129, todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudio de impacto ambiental y sociocultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas. En los contratos en que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con los permisos que se otorguen que afecten a los recursos naturales, se considera incluida aun cuando no estuviera presa. La obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si este resultara alterado en los términos que fija la ley. Capítulo 2, los principios de seguridad de la nación. Esto es con referente a nuestra frontera y a los parques nacionales, el artículo 327. La atención de la frontera es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la nación. A tal efecto, se establece una franja de seguridad de frontera cuya amplitud, regímenes especiales en lo económico y social, poblamiento y utilización serán regulados por la ley, protegiendo de manera expresa los parques nacionales, el hábitat de los pueblos indígenas allí sentados y demás áreas bajo régimen de administración especial. Bueno, muchachos, con esto terminamos hoy lo que era el preámbulo a lo que era el derecho ambiental en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de dónde surge el mismo, cómo se distribuyó y cómo se protegió en esa época. De mi parte, muchachos, quedo completamente a su disposición. Vuelvo y repito los números telefónicos: 0412-062-7031, 0412-062-7031, y también por la plataforma se pueden comunicar conmigo, estaré pendiente. Hoy revisaré los trabajos que tienen, que están procesados hasta el 4 de julio. Imagínense, todavía tienen oportunidad de haber entregado. Eh, Hoy siendo 12, y ahí colocaré las notas respectivas. Recuerden la tercera actividad que ya está próxima, que harían prácticamente 2 clases, y de mi parte, pues, desearle éxito y bendiciones a ustedes en todo su campo y como futuros abogados, cumplir lo que es correcto, porque es lo correcto que debemos hacer. Que tengan una feliz tarde y nos veremos en otra próxima clase.